y junto a todo nuestro equipo se encuentra el doctor Laspiur, que es médico especialista en cardiología. En esta oportunidad le vamos a hacer una presentación del Ateneo con el tema de insuficiencia cardíaca en primer nivel de atención. ¿Bien? Para esta dinámica, lo primero y principal, para ponerlos en contexto, vamos a hablar un poquito de nuestros objetivos, que va a iniciar primeramente con conocer las nuevas clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Como segundo objetivo nos propusimos incorporar el manejo inicial dentro de lo que sería el primer nivel de atención en caso de sospecha de insuficiencia cardíaca. Luego, conocer las nuevas estrategias terapéuticas y también conocer las recomendaciones actuales relacionadas con los métodos diagnósticos de la insuficiencia cardíaca. Bien, como creo que ya les había comentado, vamos a iniciar poniéndolos en contexto y poniéndonos en una situación sobre un caso clínico. En esta oportunidad vamos a hablar de Rodolfo, que es un paciente masculino de 64 años que va a acudir al centro de salud en horas de la mañana, refiriéndole al servicio de enfermería que se encuentra agitado, que no pudo dormir durante la noche por accesos de tos, que empeoran cuando él se está acostando en la cama. Él le atribuye a un cuadro respiratorio en el cual se encuentra cursando en el momento que acude al centro de salud. Enfermería le toma los signos vitales, donde van a constatar que tiene una presión arterial de 130/90, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 23, una saturación de 95 aire ambiente y una temperatura de 36.2. Bien, enfermería le va a dar aviso al médico de turno, en el cual, bueno, dentro de lo que es el abordaje de los médicos de familia, vamos a manejarnos con el sistema SOAPS, a donde primero y principal le vamos a preguntar todo lo que vendría a ser lo subjetivo, que, bueno, justamente dentro de lo que es la anamnesis, que nos relata que el paciente Rodolfo venía con una disnea, una falta de aire, que es de larga data ya, y que últimamente se viene intensificando en este último tiempo. Además, él asocia otros síntomas como las palpitaciones, él refiere que siente que golpea el corazón contra el pecho, siente mucho su ritmo cardíaco, también refiere un dolor tipo opresivo, retroesternal, lo ubica, se aprieta el pecho, es súbito, con intensidad de 7/10, es persistente, dura más de 40 minutos y dentro también de lo que es su cuadro, él inicia también con congestión y secreciones nasales de 5 días de evolución. Bien, que previamente al servicio de enfermería ya se nos estaba comentando que él venía con un cuadro tipo catarral. Bien, bueno, acá hay una pregunta interesante que nos preguntamos todos. ¿Qué más indagaríamos en esta consulta? Por eso invitamos a todos los presentes y a quienes están conectados para que también esto sea dinámico y nos digan qué también preguntarían. Si hay alguien acá dentro de lo que serían los conectados, los presentes, que nos diga para que continuemos la dinámica y que sea esto más recíproco. ¿Bien? ¿Qué datos considerarían que podríamos preguntar? Antecedentes patológicos personales, heridos familiares también. La medicación que toma. ¿Qué medicación toma? ¿Cómo la está tomando? Bien. ¿Qué más? Hábitos tóxicos, hospitalizaciones previas. Bien. Bueno. A mí me llama la atención el que 5 días antes había estado con cuadro respiratorio. Exactamente. Claro, ahí, ¿qué más preguntarían? No, que era larga data, ¿no? O sea, ¿cuánto es la larga data de eso? Porque después como que se exacerbara con el cuadro. Entonces, la larga data y opresión ya viene, si se quiere, mucho antes de 5 días. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a revisar un poquito lo que sería el chat. Ah, bueno, no tengo audio. No era ninguna pregunta.
Bueno, Gustavo, para todos, sí estamos, ya comenzó el Ateneo y se está escuchando bien dentro de todo. Bueno, genial, bueno, vamos a continuar. Bueno, dentro de lo que se indaga, bueno, es una disnea progresiva. Ahora aparece, él relata que aparece tras caminar unas cuadras nada más. A veces despierta durante la noche por la falta de aire, y dentro de los antecedentes personales patológicos, él está diagnosticado con una hipertensión arterial, en tratamiento con enalapril y con un diagnóstico de diabetes medicado con metformina. Dentro de lo que serían los antecedentes heredofamiliares, el padre, él refiere que su padre está fallecido por una patología cardíaca que no sabe qué patología son, ¿no? Únicamente de los hábitos tóxicos, él refiere a haber sido fumador hace más de 5 años, de 5 cigarrillos días. ¿Bien? Bueno, continuamos un poquito la dinámica. Bien. Continuamos un poquito con la dinámica del consultorio. Bueno, dentro de lo que será el objetivo, el examen físico, el paciente dentro de lo que sería la parte respiratoria tiene una buena entrada aérea bilateral, murmullo vesicular positivo, se escuchan escasos roncos en base pulmonar izquierda, no está utilizando músculos respiratorios accesorios, dentro de lo que serían las fauces, están congestivas y un poco eritematosas. Los cardiovasculares, ruido 1 y ruido 2 normofonéticos, pulsos presentes, y está irregular dentro de lo que es la piel. Los miembros inferiores se encuentran con un edema que se encuentra hasta hacia la rodilla, y dentro de lo que sería el abdomen está asimétrico, al pensar de una cicatriz. Bien, lo que serían los signos vitales, exactamente los mismos que dentro de lo que nos proporciona el servicio de enfermería. Bien. ¿Están todos en contexto? ¿Quieren que paremos? ¿Está bien? Bueno, continuamos un poquito con el tema del abordaje, lo que sería dentro de la dinámica del SWOT. Y bueno, la idea ahora es aclarar, igual para la audiencia que se conectó, el abordaje que acabamos de hacer, como bien dijo el Doc Zuleta, es con este instrumento, este tipo de abordaje tipo SWOT. En la parte de abordaje nosotros vamos a una lista de problemas. En realidad es lo que sería la parte de orientación a nuestro análisis clínico, es decir, teniendo en cuenta de los signos y síntomas y todos los antecedentes, o todo lo que hemos recabado en la S y en la O, es decir, en la parte subjetiva y en la parte objetiva. Nosotros en lo que es medicina familiar armamos en base a todos estos datos recabados previamente una lista de problemas, como dije, para tener una orientación diagnóstica. Básicamente nosotros los dividimos en lo que son problemas agudos y problemas crónicos, según un tiempo de evolución delimitado a partir de 6 meses. La verdad no es la idea hacerlo así extenso, pero es un poco como para que se orienten en base a cómo el médico de familia tiene un pensamiento o una organización de los pensamientos a la hora del razonamiento clínico para después orientar los estudios complementarios que va a solicitar y el plan terapéutico cuál va a seguir. En el caso de Rodolfo, lo hemos dividido, bueno, en la parte aguda, todos estos síntomas que nos viene nombrando, si bien, como bien dijo el doc, la disnea es el síntoma principal por el cual viene, y él dice larga data, no tenemos muy claro qué es larga data en cuanto al paciente en sí, pero lo que sí él está refiriendo es que ha aumentado en este último tiempo a comparación de lo que venía presentando. Las palpitaciones, que son un síntoma nuevo, el cual él viene refiriendo, y de la parte objetiva, esta taquicardia, esta frecuencia cardíaca aumentada que hemos identificado en la parte objetiva, junto con la presencia de edemas y un pulso irregular. Y como la parte de problemas crónicos, la relevancia que le vamos a dar a lo que es estos antecedentes de hipertensión arterial, de la diabetes, los cuales lo que sí nos refirió, nos faltó poner ahí, es que Rodolfo no venía en control y seguimiento de estas patologías, hace mucho tiempo que no iba a su médico de cabecera, y bueno, y la parte de antecedente familiar que no supo referir realmente o exactamente cuál era la patología cardiovascular que presentaba y sí los hábitos tóxicos. En base a estas listas de problemas y estas identificaciones que hemos visto en la S y la O, la pregunta ahora que volvemos a invitarlo a todos es, en base a esto, ¿cómo orientamos nuestro abordaje clínico? ¿Qué es diagnósticos sindrómicos
principales se le ocurriría en base a los signos y síntomas que hemos identificado y en la anamnesis con Rodolfo. También volvemos a abrir, digamos, el espacio para los que estén conectados, que si quieren responder por el chat, así vamos participando. Bueno, acá estamos viendo, esperando si alguien se anima. Acá no sé qué se le ocurre. Recordemos que Rodolfo es un paciente que venía con un cuadro respiratorio, ¿sí? Que él también lo asociaba, o él creía que estaba asociado con eso, y de la parte objetiva, lo que hemos identificado son todas estas manifestaciones de taquicardia, edema, pulsos irregulares, sin olvidarnos los antecedentes que tenía Rodolfo. Y también teniendo en cuenta los signos vitales, ¿no? Que acuérdense que Rodolfo tenía una cardíaca de 110, la temperatura estaba normal, la parte respiratoria tenía ahí sus signos también, que eran la parte de los broncos, las bases. No sé qué se le ocurre con todo esto más o menos, como impresión diagnóstica o apreciaciones sindrómicas que se les podrían ocurrir con este paciente, en el contexto de este paciente. Ruido de grillo. Como para orientarnos. A ver, Sí. Ahí estamos también esperando la expectativa también la gente que está conectada, que puede obviamente sumarse a la participación, no hay problema. Y también dentro de lo que es nuestro invitado, también que aquí nos guía. Sí, pareciera no algo de nuevo, sino una superposición o una descompensación de tal vez de su patología que él viene relatando como crónica, no solo la hipertensión o la diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles, pero seguramente ya tiene algún problema aparentemente, porque se va viendo así, edema, todo, no es por la hipertensión o la diabetes, pero una intercurrencia, lo descompensan. Por eso estos pacientes como que ahora manifiestan las palpitaciones, las sienten, como las percibe, porque eso es subjetivo, y seguramente ya las tiene de hace tiempo, pero la intercurrencia de este problema respiratorio aparentemente, o que cursa él, que dice que es un catarro, a modo, digamos, de la población, hay algo que lo descompensa. Entonces ahora se exacerba el cuadro previo, me parece, que va por ese lado. O sea, Bien, genial. bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Concuerdan? Bien, perfecto. Bueno, continuamos, ya sería con... Claro. Ahora, antes de pasar a la parte de la P, que es el plan terapéutico, o sea, el abordaje, todo lo que dijimos que íbamos a solicitar como estudios complementarios y tratamiento en base a lo que hemos pensado en nuestra lista de problemas, viene la pregunta, ¿qué sería? En el caso de Rodolfo, ¿qué estudios considerarían solicitarle inicialmente, teniendo en cuenta de que se encuentra en este contexto de atención primaria de la salud? Recalcando que, como dijo Doc, tenemos dos cuadros posibles, que son uno muy a predominio cardiovascular, por lo que le está refiriendo, pero también tenemos esta posibilidad, porque tiene una alteración en la semiología de la parte respiratoria. No es tan evidente, pero se puede considerar, por lo que escuchamos más que nada en la ocultación. Bueno, dentro de todo tenemos la radiografía, el electrocardiograma, el laboratorio, pedimos todo. No hacemos nada. Todo. Manda a la casa. Manda a la casa. Bueno, ¿qué puede pasar? Para empezar, sí, a radiografía, el electro y laboratorio. ¿Alguien más? ¿Algo quiere agregar? Bien. Bueno, dentro de... Este era bastante dinámico. Bueno, le ponemos y le enviamos. Sí, básicamente todo. Tenemos que pedir todo. Bien, Bueno. ahora la justificación de por qué estamos solicitando estos estudios viene, bueno, primero, entonces vamos a la parte de la placa de tórax que le habíamos pedido. ¿Por qué? Porque habíamos visto que tenía un cuadro respiratorio, ¿sí? Que si bien Rodolfo, como positivo, tenía unas fauces congestivas, como dijo Doc, parecía un cuadro catarral, en la ocultación había la presencia de alteraciones semiológicas, ¿sí? Que puede ser tanto por un cuadro respiratorio como con un cuadro cardiovascular.
Hay otro dato a tener en cuenta. Nunca tuvo fiebre, no nos refirió fiebre ni aumento de la temperatura y nosotros tampoco lo hemos constatado ni alteraciones en la frecuencia respiratoria. Pero la radiografía sería un buen estudio que si se tiene disponible se le podría solicitar en una primera instancia tanto para evaluar la parte respiratoria como la parte cardiovascular. En el caso de Rodolfo, lo que encontramos sería una radiografía de tórax de frente, ¿sí? En la cual lo más llamativo es un leve aumento de la trama vascular pulmonar y con una horizontalización del bronquio izquierdo. También vemos que hay un aumento del índice cardiotorácico leve, a predominio, ¿sí? Y no vemos la presencia de radiopacificaciones o alguna masa ocupacional a nivel de los campos pulmonares, los que nos hacen mermar la probabilidad de que se trate de un cuadro respiratorio más la clínica que veníamos viendo. Eso de parte radiográfica. Lo que un aporte ahí, se ve como una horizontalización, ¿no? De la costilla. No sé si fuese un paciente POC o enfisematoso, También. que tenga esa característica, un tórax, que hace que no sea también, no se pueda ver bien la trama vascular, la redistribución de flujos, si pensamos en... Puede ser no tan evidente. Pero también horizontalizada, sí, ¿no? Sí, justamente, ahí Ajá, no hay acumulación de líquido, perfecto. Bien, como primera instancia, bien. Bueno, continuamos con el laboratorio, bueno, que es básicamente un laboratorio de rutina dentro de lo que se puede pedir dentro de lo que es primer nivel de atención, donde tenemos la hemoglobina de 12.8 conservada, el hematocrito de 38, de los glóbulos blancos no tenemos ningún tipo de aumento de los glóbulos, entonces vamos orientándolo más a un cuadro cardíaco, más que un cuadro respiratorio, más de algún tipo de cuadro infeccioso. Las plaquetas están conservadas, la creatinina está borderline, propio del propio cuadro de hipertensión y de diabetes, hay que tenerlo en cuenta. La urea está conservada, el sodio, el potasio bien, y lo que sería la parte hepática también está conservada. Bien. Bueno, seguimos con el electrocardiograma, que es otro estudio que también se puede pedir dentro de lo que sería el primer nivel de atención. No es invasivo, y en el caso, bueno, ahí no se ve mucho, pero bueno, a lo mejor más como ustedes, que básicamente lo que tenía como llamativo Rodolfo, se confirmó esta frecuencia cardíaca que también era de 110, estaba aumentada, pero el llamativo era un ritmo irregular, con intervalos, o sea, las RR asimétricas, una ausencia de ondas P, las cuales estaban reemplazadas por lo que eran ondas F o en triangulación en diente de sierra, y los complejos QRS de morfología similar a los complejos de ritmo sinusal. O sea, de esta manera lo que estamos viendo acá es que Rodolfo estaba pasando por una arritmia, una fibrilación. De esta manera entramos lo que decía hace rato el doc, de que había una patología que lo estaba descompensando a su cuadro, que tal vez ya venía de larga data, y que ese realmente era la causa de la nueva sintomatología que él estaba expresando en este último tiempo. Esos son los estudios principales, entonces, que dijimos que le podíamos solicitar a Rodolfo en un primer nivel, y ante esta orientación diagnóstica y como ya venimos encaminados hacia una causa o etiología cardiovascular, consideramos de que a Rodolfo le hacía falta una interconsulta con el especialista. Entonces ya se debe coordinar la valoración por un cardiólogo, un estudio complementario ya más complejo, como es la ecocardiografía, que en el caso de Rodolfo, el ecocardiograma nos mostró esto. ¿Sí? Un diámetro diastólico ventricular izquierdo de 47 milímetros, con un diámetro sistólico ventricular izquierdo de 23 milímetros, un septum ventricular izquierdo de 12 milímetros, con una frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo de 67%, dato importante a tener en cuenta. Un TAPSE, es decir, un desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspidio de 24 milímetros, había dilatación de lo que es la cavidad izquierda, la aurícula izquierda, y una presión de llenado ventricular de 16, con presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentadas. También se había identificado una insuficiencia mitral leve a moderada con un jet central degenerativo e insuficiencia tricuspidal. O sea, de esta manera lo que estamos viendo es que se trataba de un paciente con esta patología cardiovascular, y acá lo más llamativo, y para recordar, es esta fracción de eyección
que nos arrojó el ecocardiograma. Y si quiere hacer algún aporte, doctor, acá que está presente dentro de lo Sí, que es la pero interpretación. no espolear algo que siga después, tal vez no Claro, conozco no. cómo sigue, pero ahí, por ejemplo, encontramos un paciente que para tener tantos edema en miembro inferior uno esperaría una miocardiopatía dilatada y tiene la fracción de eyección conservada, ligeramente los espesores parietales para ser hipertensos tampoco, o sea que viene tomando y está controlado. Lo que sí me parece que él viene con una fibrilación auricular de larga data, que es el motivo por el cual se dilató la aurícula izquierda. Por eso el ventrículo izquierdo tiene más o menos una forma normal, conservada, pero la aurícula está dilatada. Muestra ahí también de que tiene un jet de insuficiencia mitral, pues puede haber dilatado un poquitito más, sobre todo cuando se dilata el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo mitral. Pero esa pequeña jet de insuficiencia mitral, la misma aurícula grande puede dilatar. Ahí decía colapso, que no había colapso de vena cava inferior, o que era muy leve, creo, si no me acuerdo mal. Dilatado con un colapso parcial. Bueno, el colapso parcial quiere decir que el retorno venoso está complicado, tiene que ser del 50% o más. O sea, cuando hacen la maniobra en eco, para que haga el colapso, recuerden, el retorno venoso lo hace por vena cava. Entonces, sí, es un parámetro indirecto de que sí, los edemas están justificados, puede haber algo hasta, si se quiere, hepatomegalia, pero no... El ventrículo derecho tampoco no hay un informe de que esté dilatado, o sea que es un paciente con insuficiencia cardíaca, conoce así con fracción, bueno, dejamos una vez, cortamos ahí, termina la conversación. hasta ahí quedaba. Dejamos. Bueno, dentro de lo que es, bueno, así para ir un poquito progresando en todo lo que sería la consulta de este paciente, bueno, el diagnóstico, bueno, estamos pensando en una insuficiencia cardíaca, ¿bien? Y para diagnosticarlos hay que tener en cuenta que para llegar a este diagnóstico hay que tener en cuenta la evidencia de signos y síntomas que nos evidencien este tipo de cuadro. Se puede esperar un poco de pedir algunos tipos de biomarcadores, como sería en este caso el péptido natriurético tipo B, con los valores menos de 35, y el péptido natriurético tipo B de 125, pero hay que recordar que este tipo de biomarcador es un biomarcador que no es tan específico dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. Hay que repasar un poquito dentro de lo que, a dónde se podría llegar a estar aumentado, recordándonos un poquito que dentro de los cuadros donde podría estar aumentado está la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, una disnea aguda, un TEP, un hipertiroidismo, un síndrome de Cushing, una cirrosis, la disfunción renal. Son diferentes tipos de cuadros, por lo cual, como acá dice dentro de este cuadrito que anexamos, el péptido natriurético atrial, si bien está recomendado su uso para el diagnóstico de recomendación B, hay que tener en cuenta de contextualizarlo, ¿bien? Bueno, y después están los otros estudios, como el electrocardiograma de 12 derivaciones, la ecocardiografía, la radiografía y, bueno, los otros laboratorios que son un poquito más de rutina. Como les dije, está dentro de lo que está recomendado. Esto sirve... Sí, pero hay que contextualizarlo. Exacto, esto sirve, pero si se tiene también un parámetro de referencia previo. Claro, que serían, o sea, los signos y síntomas. Un paciente que ya tuvo una internación previa, Ajá, fue dado de alta con X valores, por una reinternación a un par de semanas, a veces sirve para diferenciar si hay un corte, depende del laboratorio, el corte que utilicen, uno puede determinar si es una insuficiencia cardíaca o respiratoria. claro. O si está descompensándose de nuevo, o sea, el paciente, entonces el corte se marca de que el paciente se fue con X valores, en su peso seco, si por ejemplo en insuficiencia cardíaca, para la parte cardiovascular isquémica también sirve, que me puedo referir, pero también tiene muchos otros
sesgos a la hora de hacer un diagnóstico tampoco es para pedirlo sí o sí, por eso dice 1B. Claro, en realidad lo presentábamos porque esta es una de las novedades que está en la guía, en la nueva de la Sociedad Argentina de Cardiología de este año, porque esta era una recomendación 2A, y en la nueva pasa a ser una recomendación 1B, obviamente teniendo en cuenta, como dijo Nacho, el contexto clínico, en base a este estudio que citamos ahí abajo, que es el de la Sociedad Americana de Cardiología, la American Heart Association, en donde se tenía en cuenta esto, el punto de corte en pacientes hospitalizados, en los cuales se tenía previamente un valor de los marcadores cardíacos para así recién tener en cuenta ese punto de corte, siempre contextualizándolo. Y la idea con Nacho era aclarar esto de que no es un estudio que sí o sí sea de rutina, indispensable para el diagnóstico, pero como está en una de las modificaciones en cuanto a recomendaciones, es por eso que nos pareció la importancia. Entonces hicieron bien la referencia de que nos estamos manejando con el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología. Claro, tienen, digamos, un respaldo al momento de utilizar o hacer algo hasta que se actualice, digamos, recientemente, es del 23, de mayo del 23. Sí, de este año. Bien fresquito. Bien. Bueno, avanzando un poquito, bueno, recordarle que simplemente que dentro de lo que es la semiología y la clínica, dentro de lo que nosotros pensamos, siempre nos orientan a un diagnóstico y los métodos complementarios siempre van a ser complementarios, siempre van a guiar para concluir en el cuadro sindrómico y decir esto es esto, un nombre y apellido. ¿Bien? Bueno, para seguir avanzando un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que sería la clasificación dentro de lo que sería la insuficiencia cardíaca. Antes teníamos una clasificación dentro de lo que sería estadio A, estadio B, estadio C y estadio D. En este caso, la nueva clasificación el antiguo estadio A se diría riesgo de insuficiencia cardíaca, que serían todos aquellos pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo para generarlo, pero no tienen ningún síntoma ni signos que estén cursando o que hayan cursado como para pensar que está, para que tenga un, tiene signos y no tiene signos ni síntomas, pero tiene factores de riesgo para desarrollar una insuficiencia cardíaca. Por eso, justamente, este estadio se lo reformula y se le dice riesgo de insuficiencia cardíaca. Luego tenemos la preinsuficiencia cardíaca, que sería el antiguo estadio B, que tampoco tiene signos y síntomas, pero sí tiene alteraciones dentro de lo que serían estructurales del corazón, alteraciones funcionales o alteraciones dentro de lo que serían los biomarcadores sin justificación de otro tipo de patología. Bien. Continuando, tenemos la insuficiencia cardíaca sintomática, antiguo estadio C, que sería la presencia de signos y síntomas típicos secundarios de una alteración estructural o funcional del corazón que resulta en un aumento de las presiones de llenado y una disminución del gasto cardíaco. Y por último, que sería el antiguo estadio D, que sería insuficiencia cardíaca avanzada, que serían signos y síntomas avanzados graves con internaciones frecuentes pese al tratamiento médico óptimo. Bien, también es una actualización dentro de lo que serían las nuevas guías que reformulan lo que serían los estadios antiguos de la insuficiencia cardíaca. Bien. Bueno. Y como ya habíamos llegado a la parte de la P, que hemos hecho nuestro abordaje SOA, nos quedaba no solo los estudios que ya hicimos, y ya con esto, como dijo el doctor, tenemos entonces nombre y apellido de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada. Entonces pasamos a programar ya un plan terapéutico con el paciente. Y dentro de lo que es la clasificación, obviamente, ya lo clasificamos con paciente que tiene una insuficiencia cardíaca. Bueno, dentro de lo que sería el tratamiento inicial, de lo que se le da al paciente, como primera medida, reglan el enalapril a 2,5 cada 12 horas, por su antecedente de hipertensión. Se le empieza a administrar digoxina por dentro de lo que sería su arritmia, su fibrilación auricular, y se le empieza a administrar ácido acetilsalicílico 100 miligramos cada 24 horas.
Y bueno, ese le agrega una nueva medicación que sería la empaglifosina, 10 miligramos por día, cada 24 horas. ¿Bien? Y bueno, antes de continuar, siempre hay que hacer hincapié que todas las entidades que se asocian todas las entidades cardiovasculares se deben tratar dentro de lo que sería el cuadro sindrómico de insuficiencia cardíaca, todos los cuadros previos. Hay que abordarlos, no hay que olvidarse que tuvo factores de riesgo que los llevaron a la insuficiencia cardíaca, por lo tanto tienen que seguir siendo abordados y tienen que ser tratados para que no progrese. ¿Bien? en el caso de Rodolfo, teníamos una fibrilación auricular que era realmente lo que había descompensado su estado cardiovascular, y lo que primariamente tenemos que lograr un buen control de la frecuencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, presentamos entonces estas recomendaciones, que es lo nuevo que está en la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología de este año, como dijo el doc, y estamos repasando básicamente lo que son las recomendaciones previas con el uso de diuréticos, estudios que ya se han hecho con los inhibidores de la neprimicina, pero bueno, lo nuevo es esta recomendación de aquí, de la utilización de ISGLT2 para la reducción de internaciones. Esta recomendación nace en base a dos estudios principales, que era el Emperor Preserve y el Deliver, que son estudios que utilizaron, que analizaron principalmente, lo que es el uso de empaglifosina versus placebo y dapaglifosina versus placebo para evaluar dos resultados principales, que eran la disminución de muertes cardiovasculares por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracciones de eyecciones conservadas o preservadas, y el número de hospitalizaciones, o el tiempo, mejor dicho, también de hospitalización por insuficiencia cardíaca. El estudio Emperor, lo que era un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, en el cual, como dije, tenía ese objetivo de evaluar empaglifosina versus placebo para ver el grado de disminución de muertes cardiovasculares, de hospitalizaciones, en pacientes sintomáticos con insuficiencias cardíacas con clases funcionales 2, 3 o 4, que además tenían marcadores cardíacos elevados y tenían alteraciones estructurales cardíacas o antecedentes de hospitalización en los últimos 12 meses. En total se incluyeron 5.988 pacientes con una edad promedio aproximadamente de 71.2 años, en el cual se dividieron en dos grupos, como dijimos, era doble ciego, placebo y los que tomaban la medicación, y habían 45% de mujeres en ambos grupos de estudio. En ello, lo que se le aplicó es esta dosis de empaglifosina, 10 miligramos día, y se lo siguió durante un periodo de 23 meses aproximadamente. La novedad de este estudio es que no estaba informado en lo que es la guía española de cardiología de insuficiencia cardíaca, que había salido el año anterior, porque todavía estaba recomendado, porque se veía que tenía buenos resultados informados que no estaban informados hasta ese momento, y por eso es que todavía estaba como, claro, una recomendación que no era tan fuerte. Como la guía de cardiología de este año ya salió en el 2023, ya se podía incluir en estos estudios, y como dijimos, los resultados habían sido muy buenos, ya que se había encontrado una reducción del 21% en cuanto al tiempo de internación en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y una reducción o disminución significativa también hasta el 29% en los pacientes asociados con muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca, en comparación con el placebo. Con un número necesario a tratar de 31 pacientes y un riesgo relativo de 0,79. Todo esto, como dije, en el caso del estudio Emperor. En el caso del estudio Deliver, el objetivo principal era evaluar el efecto de la dapaglifosina versus placebo para la disminución de la mortalidad cardiovascular, las hospitalizaciones también por insuficiencia cardíaca y el ingreso a emergencia o UTI en pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá ya se incluyeron 6.223 pacientes aproximadamente, en los cuales también eran pacientes con insuficiencia cardíaca, sintomáticos, con una fracción de eyección mayor o igual al 40%, y se le aplicó como droga la dapaglifosina en dosis de 10 miligramos día. También se tenían en cuenta que tenían elevación de los marcadores cardíacos y compromiso estructural cardíaco. Se lo siguió más o menos por un tiempo de seguimiento muy similar al que se había hecho en Emperor,
Y los resultados también fueron muy favorables, tuvo una reducción significativa de hasta el 18% sobre muertes cardiovasculares y hospitalizaciones, de hasta una disminución de hasta el 23% de ingresos o disminución de los ingresos a emergencias en estos tipos de pacientes. La gran diferencia entre estos dos estudios fue que en el de LIVER el beneficio se mantuvo, fue más constante a diferencia del PRESERVE, en forma más consistente a través de todo el rango de fracción de eyección. Pero bueno, de esta manera nace la recomendación en base a este gran total o número total de pacientes que habían incorporado una muestra bastante grande, con un riesgo relativo bastante alto, y por eso es que se lo recomienda con un grado de clasificación clase 1A y se lo incluye como gran novedad en esta nueva guía de la SAC de este año. Exactamente. Bueno, y bueno, dentro de lo que, si bien está todo la medida farmacológica, también dentro de lo que serían los médicos de primer nivel de atención, no olvidarse también las medidas no farmacológicas que constan de diferentes instancias, desde educar al paciente, controlar ciertos aspectos dentro de lo que sería la vida diaria y los hábitos hasta las prevenciones, ¿bien? Dentro de lo que sería la educación del paciente y la familia, nos ayuda mucho como médicos de los centros primarios, al informar la situación dentro de lo que sería el cuadro patológico del paciente, informarle al paciente y a la familia para que ambos conozcan la situación. Va a ser importante dentro de lo que sería el autocontrol y el cuidado, prevenir cualquier tipo de descompensaciones, y en el momento que sienta alguna descompensación pueda acudir al servicio que corresponda, tanto a la guardia como al control dentro de lo que sería el control en consultorio. Y además esto nos ayuda a fortalecer la adherencia del paciente. Bien. Otra recomendación en esto que hay control dentro de lo que sería el peso y la diuresis, por el hecho de tener una patología que tiende a tener sobrecarga de líquido. Conocer que dentro de lo que serían las clases funcionales 3 y 4, hay que tener un control un poquito más cercano del peso, y dentro de lo que son los pacientes de clase 1 es suficiente dentro de lo que serían 2 o 3 semanas dentro de lo que sería el control de peso, recordándole al paciente y a la familia que un aumento brusco de 2 kilogramos o 3 dentro de lo que serían 3 días hay que consultar porque es una retención hídrica. También hay que recordarle que para tener una buena medida es que el paciente no tenga síntomas de congestión, de la retención hídrica, o no tenga ningún síntoma, como usted había comentado, del tema del peso seco. Bien. Claro. Se habla un poco también de eso de la retención, de restringir líquidos. Bueno, esto es relativo dentro de que hay que clasificar a nuestro paciente dentro de lo que serían las guías. Recordarles que los pacientes que no tienen una insuficiencia cardíaca que está descompensada, se les puede seguir recomendando los 2 litros de agua días o 1,5 litros. Y justamente antes se nos decía de que dentro de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hay que restringir dentro de lo que sería una patología, dentro de lo que es la hidratación, no fijarse bien si está perdiendo líquido, hay que volver a darle líquidos. En situaciones de vómitos, diarrea, hay que aumentar la ingesta. Bien. Bueno, tal vez no de forma brusca, pero hay que recuperar, igual que el sodio, tampoco una restricción tan estricta, porque se vio que si baja mucho el sodio también aumenta la mortalidad. Exactamente, justamente como dijo el doctor. Antes se dieron dietas cero, nada de sal. Bueno, justamente tiene poca adherencia, el paciente sí puede consumir sodio. La recomendación es que sea menos de 3 gramos día. En otras palabras, la cuchara de sal al ras, no decirle que agregue sal posterior a que ya esté cocinada la comida. Entonces son pacientes que están con diuréticos, que también reflexionan mucho el sodio. Entonces exactamente.
complicamos, volvemos a activar los sistemas. Una vez que la deflexiona, cae el volumen y se vuelve a generar un círculo vicioso, digamos. Por eso el hecho de no ni sobrehidratarlo, ni tampoco la ingesta cero de Cortar, sodio, claro. sí. Y bueno, otra recomendación que es un poco nueva, que hay que fijarse que el paciente no consuma bicarbonato. Dentro de lo que es nuestra población argentina, mucha gente consume coca y dentro de la coca le adiciona el bicarbonato. El paciente decirle no consume bicarbonato que te va a complicar, o también hay que darse cuenta sobre todas las pastillas efervescentes, te piden algunos pacientes, puedo tomar alguna vitamina, un Veroca, que son pastillas efervescentes que son contraproducentes para su cuadro, o hasta llegar a ver el tema del agua mineral con o sin, sodio, con o sin gas, que también tiene un alto contenido de sodio y también puede llegar a ser contraproducente, sobre todo si viene un paciente que viene con un cuadro de gastroenteritis, le decís tome agua mineral, no le va a hacer si tiene el loguito por ahí zafa. Claro, si no tiene el loguito, mejor dicho, si no tiene el loguito, el octágono negro, todo bien. El logo de la sociedad. Bien. Por ejemplo, acá en Salta hay, Sí, no es que se marca de propaganda, pero están identificados con un logo de un corazón, o aún que venga de afuera, tiene de la Sociedad Argentina de Cardiología o de la Fundación Favaloro. Bueno, sería bueno que sea identificado. Bueno, dentro de lo que es el ejercicio físico, no restringirlo y es más, tratar de fomentar ese tipo para que los tipos de pacientes que tengan una clase funcional que sea de 1, que sea más producente para ellos, para que puedan tolerar un poco más su capacidad funcional, aumente su capacidad funcional. Y si fuera un paciente que ya estuvo descompensado, tiene un grado más avanzado, tratar de adecuarle algún tipo de ejercicio. El consumo de tabaco y alcohol no es contraproducente. Las vacunas, no olvidarse dentro de lo que somos promotores de la prevención, vacunas de COVID, neumococo y influenza, tenerlas al día. La actividad social, no se recomienda que el paciente se aísle, que trate de salir, que haga actividades, que se junte, dentro de lo que es también la parte de empleo, que trate de hacer algún tipo de actividad laboral, ya que se ha demostrado que si un paciente está aislado, puede llegar a empeorar y puede ser un paciente frágil. Bien, y otros, bueno, los viajes, no olvidarse de buscar medicación. Siempre tener en cuenta esas recomendaciones. ¿Bien? Bien. Como conclusión y para ir finalizando ya, la idea igual de esto era tener en cuenta el caso que nosotros hemos abordado era únicamente sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. A propósito de este caso, y porque principalmente las novedades que incluía la guía de la SAC de este año estaban muy relacionadas con este tema que tal vez terminaba siendo el gris en los años previos, porque todavía estaban en estudios. Continuar después. Hay que tener en cuenta que igual es una entidad que es frecuente, que se presenta en el 30 al 50% de los casos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo general tienden a ser pacientes ancianos o añosos, según lo que refieren las guías, y la mayor parte también hay un leve predominio en lo que es el sexo femenino, pero en realidad se puede presentar en ambos sexos. Hay que tener en cuenta que si bien la fracción de eyección está preservada, el pronóstico, si no se controla y no se hace una adecuada adherencia del tratamiento, puede ser tan contraproducente como en los casos donde hay una fracción de eyección baja. Y hay que tener en cuenta de que son entidades que están muy frecuentemente asociadas con descompensantes cardiovasculares como las arritmias, las fibrilaciones auriculares, las enfermedades cardiovasculares establecidas y otros tipos de entidades como pueden ser también las EPOC, las anemias, las enfermedades renales crónicas, entre otros. Por eso siempre investigar, indagar bien el paciente, saber que si hay una insuficiencia cardíaca es por algo que la descompensó o lo llevó a ese estado clínico. Acá como recalcar que la clasificación funcional tiene un valor importante, valor pronóstico importante, como dijimos, ya que es lo que nos va a guiar a nosotros para después ir guiando nuestras medidas terapéuticas, ¿sí? El diagnóstico, como dijimos, no solamente es signos y síntomas, sino también otra recomendación que da la guía es de tener una evidencia objetiva de una disfunción cardíaca que apoye nuestra sospecha diagnóstica. Lo de los marcadores cardíacos, como bien ya lo dijimos y lo recalcó el doc, es una herramienta que sirve para el diagnóstico, pero teniendo en cuenta el contexto clínico del paciente y si se tiene o se debería tener un
valor previo de punto de corte para tener en cuenta los valores que nosotros vamos a considerar. Y siempre teniendo en cuenta también que es un marcador que se puede elevar en otro tipo de patologías. Y en cuanto a la evidencia, esto sigue siempre recalcando mucho la guía que en toda insuficiencia cardíaca, también principal en este tipo de insuficiencia cardíaca, se tiene que hacer mucho, por más de las medidas farmacológicas y todas estas nuevas recomendaciones que van apareciendo, siempre se hace mucho hincapié en el control de los factores de riesgos y las comorbilidades asociadas. O sea, identificar si es un paciente que está con anemia, que tenga una arritmia asociada, que tenga un trastorno metabólico, para lograr un buen manejo de eso y de esa manera también lograr un buen objetivo terapéutico y control de la progresión, o evitar, mejor dicho, la progresión de la insuficiencia cardíaca. Bueno, también como conclusión hay que tener en cuenta que siempre que además de todas las medidas farmacológicas y todas las prevenciones que se pueden realizar y las escalas a las que nosotros aplicamos al paciente para dejarlos en un diagnóstico y decirle, usted tiene este tipo de patología y está cursando, es necesario que haga hincapié en esta medicación, hay que tener en cuenta las medidas de sostén, para justamente si ya está diagnosticado con este cuadro, las medidas de sostén serían para mejorar la calidad de vida y retrasar la progresión de la enfermedad. Siempre hay que instruir al cuidador familiar y dar las pautas en relación a todo lo que sería el seguimiento y al empeoramiento de la patología para que el paciente pueda tener una consulta oportuna. Y por último, contar siempre con un sistema de referencia y contrarreferencia para consensuar los diagnósticos, el pronóstico, el tratamiento adecuado y seguimiento posterior dentro de lo que sería el primer nivel de atención. ¿Bien? Bueno, un poco sería dentro de todo lo que nos basamos en el Ateneo, dejamos la bibliografía que tenemos dentro de lo que sería el consenso de insuficiencia cardíaca dentro de lo que sería la Sociedad Argentina de Cardiología, el FISTERRA, que sería la sociedad dentro de lo que sería la guía de primer nivel de España. Le dejamos acá como para que puedan chequear todo de lo que nos basamos en nuestro trabajo. Y bueno, dentro de este espacio proponemos que si alguien tiene alguna consulta, que nos las haga saber en este momento. Y bueno. Y ahora abrimos el espacio para el blog. Para que pueda también comentar. Bueno, tal vez yo generaría una pregunta, pero para el resto de los que están conectados online o acá presentes, los residentes. Es el tratamiento con el que empezaron, que era enalapril, digoxina y aspirina. ¿Sería el tratamiento con el que se quedarían o eventualmente se tendría que avanzar a algo accesible sin entrar todavía en la nueva generación de medicamentos, ¿no? O sea, me quedaría ya con una aurícula grande, con una FA que seguramente va a persistir, porque ya no es paroxística, sino que ya tiene una aurícula grande, así que lo más probable es que el paciente siempre esté entrando y saliendo de la FA o quede con una fibrilación permanente. ¿La aspirina me cubre todo o no las potenciales comorbilidades que puede dar la fibrilación auricular? La pregunta es si un paciente cambias la aspirina por un anticoagulante. Exactamente. Yo lo anticoagularía al paciente. Esa sería una protección para él, aparte de su insuficiencia cardíaca, evitar un stroke cardioembólico, digamos, porque la aspirina me da un porcentaje, pero si en el contexto general, viendo que no tiene falla cardíaca, que puede estar también en esta nueva generación de anticoagulantes vía oral sin control, porque inhiben solamente el factor 10, no es como chequearlo, bueno, pero de forma un poco más costosa, o los viejos, el acenocumarol o warfarina, anticoagularlo para mí sería una opción más que la aspirina. Y como siempre se dice que las guías, es como su palabra lo indica, no puedo meter todos los pacientes en la guía, sino 60, 70, que era una modalidad, y después pasamos a la del sistema renina-angiotensina-aldosterona y todo el sistema simpático por el cual utilizábamos, y que no está tampoco, digamos, desactualizado, o sea, que sí se lo puede seguir utilizando
al enalapril, a los beta bloqueantes, al carvedilol, que en su momento fue y sigue siendo útil, porque también tenemos que ver el contexto socioeconómico, ¿no? Los fármacos que mencionamos, que quedó ahí unos pendientes también, que están, como que ahora se llama una insuficiencia cardíaca, estamos entrando en la etapa cardiometabólica, o sea, del sistema renina, angiotensina, aldosterona, simpático. Ahora vamos al cardiometabólico, que están las ISLGT2, el sacubitrilo, que es un inhibidor de los péptidos, bueno, y hasta los nombres se hicieron más complejos, es un trabalengua, pero no es fácil tampoco, o sea, es fácil indicarlo. Ahora, la continuidad del tratamiento, estamos viendo recién hace 2 años más o menos, que está también como autorizado clase 1B o 1A ahora actualmente. Es fantástico el cambio del paciente, la mejora es rapidísima, pero bueno, el tema es el costo, ¿no? El tema del costo de estos fármacos. ¿Cuánto aproximadamente puede salir? La verdad, no te sabría decir, pero, por ejemplo, a ver, si uno saca, yo tengo un paciente que solamente le dimos valsartán con sacubitrilo y sacamos todo lo que tenía a la vuelta. Entonces, capaz que si uno suma todos los fármacos que tiene con este solo, o la dapaglifosina o la empaglifosina, le saca diurético, baja hasta la presión arterial, o sea, genera todo el efecto que tiene farmacológico, de diuresis, natriuresis, mejora la glucemia, pero fue por un hallazgo secundario. De hecho fue diseñado para diabetes y empezaron a ver así efectos favorables en pacientes que, ¿por qué están mejor? O tengo que sacar tal medicamento. Es un hallazgo más que todo, pero estaba en pacientes con insuficiencia cardíaca. Después el paso más importante que refirió primeramente el doctor es, le damos lo que tiene fracción de eyección preservada, y bueno, esos son los últimos estudios que lo avalan también para poderlos aplicar o incorporar en el tratamiento. O sea, uno puede darle tranquilamente a un paciente que tiene fracción de eyección preservada. Se pensaba que solamente eran los que tenían entre 40 y 50 o menos de eso para darle el medicamento. Y ahora los estudios se hicieron al revés, fueron desde que el carvedilol se utilizaba en la fase, digamos, no tan descompensada. Era imposible pensar en la fase con soporte inotrópico, todo. Y en cambio acá empezaron al revés. Van al paciente que tiene fracción de eyección preservada, recién están modulando eso. Pero sí, es favorable, yo creo que... Sí, hacerse ya, sí, exactamente. Sí. Sí, porque evita el remodelado, entonces... Y otra pregunta que voy a hacer, la disponibilidad de los biomarcadores en el sistema público, ¿cómo está siendo? Porque también hay que tener una infraestructura y una capacidad. Exacto, oscila mucho, desde las troponinas o los péptidos estos natriuréticos, cuando uno quiere descartar un TEP con los otros marcadores, también puede como estar presente en algunos centros de alta complejidad públicos, pero no es tan fácil. ¿El hospital de Milagro puntualmente qué tiene? Yo ayer, por ejemplo, justo lo que estaba preguntando, coincidió que llegaba cuando presentaban un paciente, él hizo un infarto el sábado en la madrugada en Rivadavia, tiene 40 años, lo toleró bien, digamos, y era un infarto de cara inferior, y lo consulta el lunes, porque una tía es enfermera, y dice, no, llegaste a hacerte un control porque es sospechoso tu malestar precordial. Y bueno, solicité unas troponinas, eran elevadísimas, y lo derivamos al Hospital San Bernardo para que... Era un infarto, tenía electro, síntomas, y las troponinas que son muy específicas, que en este caso la CPK y la LDH, que ya habían pasado varias horas, deberían estar mucho más altas en relación a que ascienden muchas horas después del evento. Por eso a veces en primeras horas del dolor uno pide esas enzimas y están normales. Pero la tenía por 2. Pero las troponinas, que el corte era 20.6, tenía 6.000, o sea que... Tiene sensibilidad y especificidad altísima. La troponina, sí, exactamente. Y hay versiones de troponina I, C, depende, también cuantitativa y cualitativa. Pero eso está disponible acá. Acá en el hospital, sí, acá en el hospital. Así que lo mandé
casi completito, faltaba el eco nada más para ver si tenía hipoquinesia. No estaba descompensado, pero se pudo derivar hasta con, o sea, con enzimas específicas. Y bueno, ahora estamos a la espera de un cateterismo, a ver si se puede. Bueno, muchas gracias por ¿No hay participar. preguntas en el chat? No, sí, me expliqué. Bueno, no haber preguntas en el chat. Le damos las gracias por participar de este Ateneo. Este Ateneo, recordemos que va a estar subido en las redes, va a estar grabado para que lo puedan volver a ver. Y estas son nuestras redes, también para que puedan consultar. Desde ya, bueno, muchas gracias. Y nos vemos. gracias por la invitación. Gracias, doctor, por haberse acercado.